Ok, ahora sí, Lejaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yemi baro. Amén. Bueno, ahorita en el 2025 pareciera ser el momento, al menos en mis 41 años de vida, con más antisemitismo. Algo que parecía ya estar en el pasado, ahora parece que no lo está. Y no son unos casos extremos por aquí y por allá, son personas públicas, entre comillas, poderosas, en la izquierda y en la derecha que profesan antisemitismo, lo disfrazan en sentimientos en contra del gobierno de Israel, y unos que defienden, otros que no defienden, etcétera. Y uno podría estar extremadamente preocupado o no dormir o analizar cada tweet o cada mensaje que ves por aquí y por allá de forma minuciosa, pero quizás podemos manejar esto sin tanto estrés y en especial sin malgastar tanto tiempo. Entonces vamos a analizar hoy una serie de historias en donde tzadikim se enfrentaron a personas poderosas de gobierno y salieron triunfantes. Y luego vamos a tratar de llegar a algún tipo de estrategia práctica para nosotros ahora en el 2025. Esto está basado en un artículo de la revista Derger que salió este mes, Heshvan 5786. So we're gonna dive in. Son, si no me equivoco, 5 historias. Y de ahí al final vamos a tratar de traerlo a lo práctico. Pero las historias en sí son bien, bien interesantes. Ok, en el año 1796 nace un señor, un muchachito que lo llaman Nicolai el primero. Nicolai the First. Nicolai the First eventualmente fue el zar de Rusia en el año 1825. Fue un tirano que estaba muy enfocado en hacer sufrir a los judíos de Rusia. Y entre sus decretos más famosos estuvo el de los cantonistas, en donde se llevaban a niños judíos al ejército a los 5 años, 6, 7 años. Y el decreto decía que tenían que estar en el ejército por 25 años, lejos de su familia. Y la idea es que al salir del ejército, aparte de que sirvieron al país por esos 25 años, ahorita solo les debe importar Mother Russia, solo les debe importar el país y se van a olvidar de todo su judaísmo. Y el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Jabá, trabajó incansablemente tanto para proteger a muchachos que no se los llevaran, como para ver cómo darles alguna inspiración a los muchachos que sí se llevaron. Y Nicolai fallece inesperadamente cerca de Purim en el año 1855, a los casi 60 años de edad. Ahora, contemos un par de historias de el señor Nicolai. Cuando Nicolai era solo un niño, demostró su gran crueldad. Desde chiquito se la pasaba por ahí jugando con un palo. Un palo a ver a quién le iba a pegar, a quién iba a asustar, a quién iba a maltratar. Y un día estaba en una plaza cerca de un edificio real del gobierno y vio a unos policías que estaban trasladando a un preso. Él era un muchachito, ponte que tendría 6, 7, 8 años, no lo sé. Y Nicolai se lanzó hacia el preso, amenazándolo con el palo, pero el preso le echó una mirada firme, y Nicolai corrió en pánico de vuelta a su casa. El Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Jabad, explicó que gracias a esa mirada de ese preso, se rompió parcialmente la crueldad de Nicolai, o sea que hubiera sido mucho peor. Dice que no hubiéramos podido sobrevivir en Rusia si Nicolai no hubiera pasado por esa mirada que duró unos segundos de ese preso. Ese preso que lo miró fue el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, que por providencia divina, en uno de sus encarcelamientos por esparcir ideas de judaísmo, lo estaban trasladando por allí en ese momento y con su mirada sagrada rompió a Nicolai y a su crueldad.
con todo lo cruel que quedó, hubiera sido mucho peor. Sabemos que en Rosh Hashanah, cuando hay, cuando viene la primera noche de Rosh Hashanah, es una noche muy seria, es una noche difícil, solemne, porque el mundo pende de un hilo. Hashem está pensando si va a renovar o no el contrato de la creación del mundo. Y típicamente los rebes de Chabad no hablaban la primera noche de Rosh Hashanah. Se mantenían callados, no había ningún tipo de comunicación, ni shiurim, ni nada por el estilo, porque era un día solemne. La segunda noche sí, era muy común que hablaban y tenían a veces fabrengen o discursos hasídicos, etcétera. Pero el Tzemach Tzedek en particular, el tercer rebe de Chabad en particular, era muy común que sí hablaba esa primera noche y siempre eran temas políticos. Y de alguna forma estaba tratando de afectar la realidad política de lo que iba a pasar ese año en adelante. Y uno de esos casos fue en el año 1843, en donde el Tzemach Tzedek hizo algunos comentarios relevantes acerca de el doctor Menachem Lilienthal, mejor conocido como Max, un judío de Múnich que fue parte de los miembros fundadores del movimiento iluminista. El movimiento iluminista en Rusia estaba tratando de que la educación judía cambiara por completo. Podías seguir estudiando el idioma hebreo como cultura, pero de resto tenías que, en teoría, culturizarte con la cultura rusa y estudiar para prepararte para ir a la universidad y olvidarte de todos los temas de observancia de judaísmo y nada de eso. Ese es el movimiento que llamado los Maskilim o los iluministas. Y el doctor Lilienthal, obviamente, se llevaba muy bien con el gobierno ruso. El gobierno ruso estaba tratando de fastidiar a los judíos, pero aquí también había un judío tratando de fastidiar a los judíos, entonces buenísimo. Y entonces en conjunto estaban instaurando colegios por toda Rusia con este tipo de ideología y tratando de cambiar el currículum para que incluso los colegios religiosos tuvieran que enseñar otro tipo de enseñanzas. Y bueno, era una de las cosas difíciles con las cuales el Tzemach Tzedek tenía que lidiar. Ese año, cerca de Rosh Hashanah, el doctor Lilienthal fue traicionado y fue acusado de algo que no tenía nada que ver con él. Y el gobierno ya no lo quería más, hasta el punto que tuvo que escapar de Rusia para que no le hicieran nada y terminar con todas las actividades que estaba acarreando o ejecutando en Rusia. Lamentablemente, de ahí llegó a Estados Unidos, a Cincinnati, y ayudó a fundar el movimiento reformista aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, se arregló por allá, pero afectó cosas de este lado. Entonces tenemos ahí un ejemplo de lo que el Tzemach Tzedek hizo contra este doctor Lilienthal. Esto también es en la misma época de Nicolai el primero. Otra noche, ya hacia el año 1855, no era Rosh Hashanah, era una noche entre comillas normal y corriente. El Tzemach Tzedek estaba rezando en su oficina y los Hasidim lo escucharon, que estaba rezando muy fuertemente, con mucha kavaná, con mucha lentitud. Estaba tardando muchísimo para hacer el rezo de Arbit, el rezo de la noche. Y se empezaron a pelear para asomarse por el huequito de la puerta y ver qué estaba pasando. Y vieron al Tzemach Tzedek allí rezando en una esquina, casi sin moverse del lugar. Pero cuando llegó a las siguientes palabras, de repente empezó a ir rápido. Dijo, Apodeinu miyad melachim, malkeinu hagoaleinu miyad kol hearitzim, que significa el que nos redime de las manos de los reyes, refiriéndose a Shem, nuestro rey que nos salva de los tiranos. Y cuando dijo esa frase, que está un poco después de la Shema en Arbit, ya empezó a ir rápido y se acabó el rezo. Muy poquito después, de forma inexplicable, Nicolai el primero le dio una gripe que se transformó en neumonía y se murió. Y todo empezó la noche del rezo del Tzemach Tzedek. Esto es como en teoría el Tzemach Tzedek tumbó a Nicolai I desde su oficina rezando Arbit. Con eso tenemos un set de historias conectados con Nicolai
El primero la del Alter Rebbe y ahorita la del Tzemach Tzedek. Unos años después, cuando era el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad, que era el séptimo hijo del Tzemach Tzedek, había un señor que se llamaba Vladimir Verevkin. Y Vladimir Verevkin era el gobernador de la región de Vitebsk. Vitebsk, una de las regiones en Rusia, él era el gobernador. Y él estaba incansablemente tratando de agarrar al hijo del Rebbe Maharash, que era el futuro quinto Rebbe de Chabad, y meterlo al ejército. Porque desde el año 1860 los rusos metieron una ley de participación masiva y obligatoria en el ejército. Y antes de que esa ley salga, porque es como que se avisó, el Rebbe Maharash logró obtener lo que se llamaba un certificado de exención para que su hijo, el futuro quinto Rebbe, no tuviera que hacer el ejército. Y le costó 500 rublos, una cantidad exorbitante en esa época. Pero Berevkin decía que los judíos estaban evadiendo el ejército y para arreglarlo él quería meter a una figura prominente, como era el hijo del Rebbe Maharash, en el ejército. Y entonces empezaron a hacer una campaña para tratar de convencer al Rebbe Maharash de que lo deje meter, y él se negó. Pero le vamos a dar comida kasher, y le vamos a dar ropa que no va a ser shatnez, que es una ropa que no se puede usar, y lo vamos a dejar dormir donde él quiera, no tiene que dormir con el resto de las personas del ejército. Y el Rebbe Maharash, absolutamente no, no me interesa. Entonces, como no pudieron por las buenas, este gobernador Berevkin decide que van a mandar a emitir un decreto para lograrlo a las malas, yendo en contra del supuesto certificado de sección que ellos mismos habían emitido y que ya tenían en mano. Y una noche luego de esto, el Tzemach Tzedek le dice a Iván era el que manejaba sus carrozas, se agarra a mi hijo y llévatelo directo a Smolensk, sin parar. Aunque los caballos se mueran en el camino, no pares hasta que llegues a Smolensk. Y a la misma vez dio la instrucción a su gente de que si viene alguien a verlo, no puede entrar hasta mañana. Efectivamente, durante la noche llegaron unos policías para ver al Rebbe Maharash, pero les dijeron el Rebbe dio instrucciones de no ver a nadie hasta mañana. Y como los Rebes tenían una ciudadanía de honor hereditaria, que venía de generaciones anteriores, los policías decidieron respetarlo y buscaron dónde hospedarse y esperaron al día siguiente. Al día siguiente llegan a las 9 de la mañana a ver al Rebe y dicen, no, el Rebe está ocupado, los puede ver a las 12. Ok, a las 12. Por fin a las 12 entran y cuando entran le dicen al Rebe que tenemos que hacer una búsqueda por toda la propiedad. Y el Rebe le dice, no, hagan su búsqueda. La verdad no estoy acostumbrado a que me hagan esto. Normalmente hacen lo que yo digo. El policía le dice, pero con todo respeto, ¿usted sabe quién me envió a mí? Y el rey de Maharaj le responde, sí sé quién es. Él sabe quién soy yo. Ya lo va a saber, porque voy a estar en Vitebsk y me voy a reunir con él. Ahora busquen lo que quieran, hagan lo que quieran hacer. Y bueno, muy seguido a eso, el rey de Maharaj viajó a Vitebsk y se reunió con este famoso gobernador Berevkin. La conversación fue avanzando hasta que el rey de Maharaj le dijo muy claramente que mi hijo no va a ir al ejército. Y le dijo así, esta noche voy a viajar a Petersburgo y llegaré mañana por la noche. La mañana siguiente iré al ministerio y voy a anular este decreto que ustedes hicieron. Y si se rehúsan a anularlo, voy a renunciar a mi ciudadanía rusa y me voy a ir con toda mi familia a la tierra de Israel. Tú, como mi gobernador, veme preparando los documentos de salida por si se rehúsan a anular el decreto. Pero si está en tus manos anular el decreto, cancélalo de una vez. No me forces a viajar o la vas a pagar muy caro, le dijo el rey Maharaj al gobernador. El gobernador no,
no aceptó. El rey de Marash viajó a Petersburgo y logró cancelar el decreto. Pero en su camino de vuelta paró en Vitebsk, reunió a Hasidim y empezó a hacer un discurso hasídico. Y en la mitad del discurso hasídico dijo dos palabras que no tenían nada que ver con lo que estaba hablando. Dijo, Heiheil HaNegev, la plaga ha comenzado. Heiheil HaNegev, la plaga ha comenzado. Inmediatamente cuentan que el gobernador de Vitebsk se enfermó y empezó a tener convulsiones agresivas y dolores por todo el cuerpo. Y su esposa mandó un emisario a disculparse con el rebe Maharash. El rebe le dijo, ya es muy tarde. 3 horas después, el gobernador Berevkin ya no estaba con nosotros. Esto es otra historia mucho más directa y más típica del rebe Maharash, de cómo se hizo cargo de una persona en el gobierno que estaba tratando de ejecutar sus ideas antisemitas. Tercera historia o tercer persona con la que vamos a describir. Bueno, cuarta, si contamos a Lilienthal. Es la historia de Nicolai el segundo. Ya hablamos de Nicolai el primero, ahora estamos hablando de Nicolai el segundo, que nace en 1868 y fallece en 1918. Nicolai el segundo fue el último zar de Rusia. Pasó montones de decretos discriminando en contra de los judíos y apoyó silenciosamente terribles pogroms que atacaban y asesinaban a judíos sin piedad. Pero sabemos que en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes estaban avanzando hacia Rusia y estaban cerca de conquistar la parte de Rusia donde estaba la ciudad de Lubavitch. Y cuando el Rebbe Rashav, el Rebbe del momento, el quinto Rebbe de Chabad, el hijo del Rebbe Maharash, que nunca fue al ejército, cuando el Rebbe Rashav escuchó esto, decidieron escapar, no porque había una amenaza necesaria física en contra de los judíos en ese momento, pero el Rebbe Rashav había visto una vez al Kaiser Wilhelm, el Kaiser, el líder presidente de Alemania, y dijo, yo no quiero estar bajo el dominio de esa persona que es terrible. Y terminaron mudándose a Rostov, donde hoy en día está enterrado el Rebbe Rashav en la ciudad de Rostov. Estando en Rostov, el 26 de Tebet de 1917, que corresponde al 28 de enero, el Rebbe Rashab dijo un discurso hasídico. En el discurso hasídico, la primera parte del discurso, que típicamente, si ustedes han escuchado muchos o leído discursos hasídicos, las primeras partes de los discursos hasídicos a veces se parecen a discursos anteriores y la carne nueva está en la mitad. Entonces muchos hasidim no prestaron mucha atención al principio del discurso. Pero en el principio del discurso, el Rebbe Rashab estaba hablando de la fuerza que tuvo que tener Moshe Rabbeinu para enfrentarse a Paró, al faraón en Egipto, porque el faraón en Egipto, cuando Moshe llegó, estaba en la cúspide de su fuerza y con todo eso Moshe lo pudo romper y le pudo ganar. Esto fue 28 de enero de 1917. En febrero del 17 empezó la famosa revolución en donde el zar eventualmente tuvo que abandonar el trono. Se lo ofreció a su hermano, si él lo quería, el hermano dijo que no, y con esto terminó el dominio de los zars en Rusia. Nuevamente, pareciera que fue con un Mahamar, un discurso hasídico del Rebbe Rashab. Vale resaltar, esto no estaba en el artículo, que aunque estaban quitando del medio a personas extremadamente malas, los que venían a reemplazarlos no eran necesariamente mucho mejores. Pero bueno, también cuentan que en el año 1982, nuestro Rebe, en una sijá, hizo alusión a esta historia del Rebe Rashab, de cómo hizo este Mahamar, y eso terminó con el dominio de los zars. Y 2 días después falleció sorpresivamente, en el año 82, una persona que era como el segundo al mando del Partido Comunista, que se llamaba Mikhail Suslov.
Si fue por lo que el Rebe mencionó o no, you can draw your own conclusions. La historia más interesante es la que no vamos a contar, porque ya la contamos con mucho detalle el año pasado cerca de Purim, que es la historia de Stalin. La historia de Stalin la contamos con todo lujo de detalle, con horas y minutos de cómo mientras el Rebe en el año 53 estaba haciendo un Fabrengen y empezó a decir hurra, 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 él es malo, él es malo, él es malo, en ese momento estaba en proceso de enfermarse y fallecer Stalin en Rusia. Eh, los que están en YouTube y les interesa, me avisan y se los pongo, se los monto para después. La última historia que vamos a contar, que puede que la haya contado antes, pero igual es interesante, siguiendo la misma línea de lo que hemos venido hablando, es la historia del rey Faisal. El rey Faisal, que era el rey de Arabia Saudita desde los años 60, si no me equivoco, y era una persona que estaba apoyando activamente cualquier actividad en contra de la tierra de Israel. Estaba dando dinero, armamento y todo tipo de apoyo para la guerra de Yom Kippur en el año 73 y también cerca del año 75 comenzó un embargo petrolero en contra de cualquier país que estuviera apoyando a la tierra de Israel, lo cual ocasionó montones de problemas, subidas de precio muy vertiginosas para echar gasolina, incluyendo aquí en Estados Unidos. Y lo que quería era castigar a Israel. El, en el 10 de Nisan de ese año, año 75, era Shabbat Hagadol. Se conoce como Shabbat Hagadol, el Shabbat grande, siempre es el Shabbat antes de Pesaj. Y ese Shabbat Hagadol, el Rebbe estuvo hablando de lo que pasó en el Shabbat Hagadol original. ¿Por qué Shabbat Hagadol se llama Shabbat Hagadol? Porque el Shabbat antes de la salida de Egipto en el año 2448 desde la creación del mundo, los primogénitos egipcios estaban muy nerviosos de que venía la última plaga en donde iban a morir los primogénitos. Y después de ver las primeras 9 plagas, sabían que la cosa iba en serio. Y terminaron haciendo una guerra civil en contra de los líderes egipcios, como pidiendo, dejen que se vayan el pueblo judío o los hijos de Israel, que se vayan, no queremos morir. Y si el milagro ahí fue que los egipcios empezaron a pelear en contra de los egipcios. No, ese fue el milagro, por eso se conoce como el Shabbat grande, el 10 de Nisan de 2448. Y el Rebbe habló de esto, trajo esta idea de cómo la élite de un país, que eran los primogénitos, estaba peleando en contra de sus líderes con beneficio para el pueblo judío. Y el Rebbe luego menciona un pasuk famoso de Megilat Esther que dice, Vehayamim ha'ele nizkarim venaasim. Literalmente significa que estos días son recordados y rehechos. Como que cuando nosotros recordamos la historia de Purim, no solo la estamos recordando, sino que estamos haciendo que vuelva a suceder. Bueno, entonces está pasando esto. El 25 de marzo de 1975, 3 días después, que era 13 de Nisan, el rey Faisal hizo una fiesta típica saudí, invitando a un montón de gente, y su sobrino, si entendí bien, también se llamaba Faisal, pero el príncipe Faisal, se acercó a saludar al rey, como era de costumbre, y a darle un beso. Y apenas estuvo muy cerca de él, sacó una pistola y le pegó 2 tiros. El príncipe mató a su tío, ahí al instante. Bueno, luego de que pasó esto, el rebe le preguntó a Rabbi Groner, que era uno de sus secretarios, si había noticias de Arabia Saudita. Él dijo, sí, asesinaron al rey Faisal. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? No, su sobrino lo mató.
¿Y qué están diciendo en las noticias de por qué lo mató? Dicen que se volvió loco. Dicen que se volvió loco y lo mató. Y el Rebe le dice, creo sarcásticamente, que cuando el Yam Suf, cuando el Mar Rojo se abrió y el pueblo judío cruzó el mar, habían algunos que dijeron que no fue un milagro, que era un vientico que hizo algo. Como diciéndole, sí, los periódicos dicen que se volvió loco, pero Rabbi Groner sabía que tenía que ver con el comentario 3 días antes, en el Fabrengen del 10 de Nisan, correspondiente a lo que estuvo sucediendo. Entonces, tenemos aquí historias impresionantes de cómo tzadikim, de alguna forma, lograron sacar de la ecuación desde sus esquinas rezando, aludiendo a una historia, diciendo frases en un discurso hasídico y eliminando, ya sea físicamente o eliminando del poder a Nikolai el primero, a Nikolai el segundo, al gobernador de Vitebsk, a Stalin y al rey Faisal. Pero tenemos que entender cómo esto aplica a nosotros, porque ninguno de nosotros, con todo respeto, somos tzadikim de este nivel que podemos hacer este tipo de cosas. Si no, pues estaríamos en otro mundo. Pero sí podemos decir que hoy en día, en el 2025, no podemos estar sobreestresados de quién es el presidente de un país, o quién es el vicepresidente de un país, o quién es el alcalde de una ciudad importante, o quién es el gobernador, o quién es el senador, o quién está en el Congreso, o quién maneja la ONU, o quién es el juez de la Corte Internacional Criminal, o como se llame. No podemos estar sobreestresados por eso. Y no podemos fiarnos, no podemos apoyarnos y depender de la diplomacia y las estrategias políticas para el bien de Am Israel. Tenemos que tener número uno, súper claro, Bitachon Hashem, nuestra confianza plena de quién es el que se encarga de todo, en este caso Hashem. Y con esto en mente, ahora sí podemos ejecutar lo que haga falta ejecutar a nivel diplomático, a nivel político, sin estrés, con calma, con tranquilidad, para crear el recipiente apropiado a través del cual Hashem puede mandar su bendición. Ojo, lo mismo, aunque no estamos hablando de esto literalmente, pero como estamos hablando de antisemitismo, en temas de seguridad, por supuesto que las sinagogas tienen que tener su equipo de seguridad y lo que sea necesario en cada caso para proteger. Pero eso también es el recipiente a través del cual Hashem, tenemos la confianza en Hashem, no la confianza en el guardia que está parado en la puerta, de que las cosas van a salir como tienen que salir. Y en caso de que, como probablemente somos nosotros, estamos lejos de tener una influencia política o diplomática, entonces enfócate en lo que sí puedes tocar. Sí puedes tocar tu cumplimiento de Torah y Mitzvot. Sí puedes tocar el cumplimiento y la cercanía con Hashem de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, de las personas con las que lidias en tu círculo normal. Y para poder hacer esto de la mejor manera, tienes que batallar uno de los riesgos e impedimentos más grandes que hay de tener confianza plena en Hashem, que es la ignorancia. ¿Cómo batallas la ignorancia? Estudiando, como dice Rabbeinu Bejaye en el capítulo 7 de Jobot Levavot, que justo estudiamos esta semana. Tienes que estudiar y batallar la ignorancia estudiando acerca de la grandeza de Hashem, acerca de cuánto Hashem nos quiere, acerca de cuánto Hashem nos cuida y acerca de cómo yo ejecutar mis obligaciones y responsabilidades en este mundo, como hombre judío, como mujer judía, como persona no judía también. Todos tenemos una obligación que cumplir en este mundo en base a la palabra de Dios. Y quizás todo esto termina sonando como una fantasía. Ah, y yo voy a hacer una mitzvah y entonces se va a resolver este tema, o va a haber un cambio diplomático, político.
O suena como un disco rayado, otra vez está diciendo hay que hacer más mitzvot, o quizás no le ves la parte práctica. Y si ese es el caso, no pasa nada. Te invito a que estudies Shara Bitajón. Nosotros los lunes estamos estudiando Shara Bitajón y estamos literalmente a punto de terminarlo probablemente la semana que viene. Pero estamos montando todas las clases en un playlist en YouTube, en donde puedes reestudiarlo con nosotros, o lo puedes estudiar por tu cuenta, o lo puedes estudiar con otro tipo de shiurim. El rabino Shei Staub en inglés también tiene una serie de clases buenísimas de Shara Bitajón, para que realmente puedas fortalecer un poquito más de forma intelectual lo que implica tener bitajón. Mira a ver cómo logras conectar con esta idea hasta el punto de que realmente cambia tu forma de actuar, tu forma de sentirte, tu forma de pensar y te permite tener una vida más enfocada, más tranquila, más efectiva. Una vida en donde no estás estresado en cuál fue el tweet que dijo este o que dijo el otro, o quién nos defendió, o quién no nos defendió, o quién mintió, o quién no mintió, y cuántos retweets tiene. Who cares? Si estamos malgastando tiempo en eso, no estamos logrando nada. Preocúpate de lo que tú puedes hacer. Haz el recipiente para que Hashem mande su brajá y deja que Hashem y el resto de Am Israel se ocupen del resto. Tú haces tu parte, yo hago mi parte, cada uno hace su parte y con eso es la única forma que podemos avanzar. Entonces, lejaim, que podamos estudiar Shara Bitajón y estudiemos más Torah enfocado en combatir nuestra ignorancia de la grandeza de Hashem y de nuestras obligaciones en este mundo. Que entendamos que sí, nosotros no tenemos la capacidad de los tzadikim de estas historias de hacer una frase y eliminar un enemigo de toda la civilización, pero sí podemos aumentar nuestra confianza en Hashem entendiendo que el Lev Melachim Bisarim Biyad Hashem, que el corazón de los reyes y sus ministros están en manos de Hashem. Para llegar, si Dios quiere, al momento que Drua Hatumah Havir Minaretz, que el espíritu de impureza va a ser eliminado de la tierra, toda la negatividad va a ser eliminada de la tierra con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, Bimheira Beyameinu, Lejaim, Lejaim. Lejaim. Lejaim, Lejaim. Shkoyach.